Buenos días. Bueno, vamos a seguir analizando la bolilla 4. En principio, vamos a terminar, vamos a ver el tema convención constituyente. Como ya vimos, nuestro artículo 30 establece que si bien la declaración de necesidad de reforma debe ser aprobada por el Congreso Nacional, la reforma propiamente dicha es llevada adelante por una convención convocada al efecto. Es decir, que la convención constituyente es la titular del ejercicio del poder constituyente, tal cual vimos, ¿no? Titularidad y ejercicio. Y la declaración de necesidad de reforma es un acto preconstituyente que condiciona la convocatoria a la convención constituyente y que a su vez condiciona las atribuciones soberanas de la convención constituyente. Principalmente en que se debe sujetar, tal cual la propia convención constituyente de 1898 lo sostuvo, a lo habilitado por la declaración de necesidad de reforma. Porque en 1898 va a haber una presentación de un conjunto de ciudadanos a la Convención Constituyente y esta va a expresar que solamente puede llevar adelante el tratamiento de los artículos, capítulos o temas habilitados por la declaración de necesidad de reforma. Con lo cual ese acto preconstituyente, como ya vimos, es un acto complejo en su contenido y que en principio genera condiciones y límites a la convención constituyente. Por lo tanto, de allí su carácter preconstituyente principalmente. Pero la labor constituyente propiamente dicha es a cargo de la convención constituyente convocada al efecto. Ya vimos que la declaración de necesidad de reforma puede fijar el tiempo de duración de la convención. Y ya vimos que al fijar ese tiempo de duración, en el caso de no cumplir totalmente la labor constitucional encomendada, bueno, si la reforma es total, ninguna reforma se incorpora. Si en cambio es parcial, se incorporan las reformas tratadas. Y los artículos, capítulos o temas no tratados, bueno, no se incorporan a la nueva Constitución o mantienen el articulado tal cual se encuentra en la Constitución vigente. Entonces, de ahí tenemos un efecto que tiene que ver con el tema del plazo, que fija la declaración de necesidad de reforma. Entonces, los contenidos a ser reformados, es decir, ¿qué está habilitado a reformar? Y el plazo de duración tienen efecto. Unos limitativos de la soberanía de la Convención, otros que tienen que ver con las consecuencias de la labor constituyente incumplida si se produce el vencimiento del plazo, es decir, si no se cumplió íntegramente. Y ya vimos que en el caso de la Convención Constituyente, la Declaración de Necesidad de 1993 se estableció 90 días improrrogables. 90 días hábiles improrrogables como la duración total dentro de la cual la labor constituyente debía ser cumplida. La declaración de necesidad de reforma también fija, como ya vimos, el sistema de elección de los integrantes de la Convención Constituyente. Es decir, qué reglas electorales se aplican. Entonces, en el caso de 1993, el sistema DONT y las leyes de sufragio y de partidos políticos vigentes.
es decir, que los candidatos a convencionales constituyentes los proponen los partidos políticos, que son aquellos que están habilitados para proponer candidaturas. Y por otro lado, el sistema de elección de los representantes es a través del sistema DONT, como ya expliqué, que es la elaboración de un coeficiente que resulta de dividir la totalidad de los votos válidamente emitidos por el número total de cargos a ser ocupados, y ese coeficiente resultante se divide por la cantidad de votos obtenidas por cada una de las fuerzas políticas, y eso determina inicialmente el número total de convencionales constituyentes correspondientes a cada partido. Y si eventualmente queda un cargo sin ocupar, se lo lleva la fuerza política que como consecuencia de esa división tiene más residuo, es decir, el resultado que le queda, el residuo que le queda como consecuencia de la división es el más alto. Entonces es un mecanismo de distribución de cargos donde lo que se garantiza, sobre todo en el sistema DONT, es la participación de las minorías, centralmente, ¿no? Es decir, que las minorías tengan algún grado de representación en la Convención Constituyente. Y como ya vimos también, bueno, la declaración de necesidad fijó el lugar de sesiones inaugurales en la ciudad de Paraná, por un lado, y fijó el reglamento provisorio a aplicar hasta la constitución definitiva de la convención y la aprobación de su propio reglamento y la elección de sus autoridades definitivas. Entonces, todos estos mecanismos también fijan la composición, que como dije, Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, fija el número de integrantes de la Convención Constituyente, en este caso. Ahora bien, una vez que se ha efectuado la elección, se han elegido los convencionales y los convencionales, digamos, son aceptados por lo que se llama la comisión de títulos, son aceptados para incorporarse a la Convención Constituyente. Bueno, como pasa en el órgano legislativo, lo primero es tomar juramento a través de las autoridades provisionales, tomar juramento a cada uno de los incorporados, habilitar su título y tomar juramento, que es el acto inicial de constitución. Una vez que eso ha sucedido, se produce el debate sobre el reglamento interno, es decir, cómo se va a trabajar el proceso, digamos, el proceso de reforma. El reglamento interno, la única condición que puede tener es que la declaración de necesidad de reforma fije alguna mayoría agravada para la aprobación de determinada reforma. Entonces, esa mayoría agravada debe ser respetada en el reglamento interno. Pero luego puede establecer, bueno, distintas mayorías para habilitar la aprobación de la reforma, desde la mayoría, digamos, de lo que sería la mayoría simple, es decir, la mayoría absoluta del total de miembros presentes, partiendo del quórum, que sería la condición para sesionar legítimamente, a sistemas más agravados. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires de 1994, se aprobó un reglamento interno que estableció una mayoría agravada para la aprobación de las reformas, además de la especial que tenía contemplada la declaración de necesidad, que era que la autonomía municipal
debería ser aprobada por los 2/3 del total de miembros presentes. Pero la reglamentación general estableció la mayoría absoluta del total de miembros de la Convención Constituyente, no de los presentes, la total de miembros. ¿Cuál era el motivo político? Bueno, el motivo político era que justamente el justicialismo que gobernaba la provincia de Buenos Aires, le faltaban 3 integrantes para obtener mayoría propia. Con lo cual, la oposición en conjunto fijó una mayoría de la mayoría absoluta del total de miembros presentes, es decir, el 50% más 1 del total de integrantes, para asegurarse la intervención o la participación en los procesos de reforma. Es decir, sus votos resultaban necesarios. Es decir, había que sumar 4 votos de la oposición para poder aprobar, además de los del justicialismo, ¿no es cierto? Y ese fue el motivo. En cambio, el reglamento interno, como ya expliqué, de la Convención Constituyente Nacional de 1994, incorporó el núcleo de coincidencias básicas, es decir, hizo propio el voto al unísono, es decir, como único tema, de una serie de reformas que aparecían esbozadas ya en la declaración de necesidad de reforma. Entonces esto va marcando un poco para que ustedes vean de que más allá de lo que la declaración de necesidad de reforma puede imponer, después la propia convención constituyente dicta su propio reglamento y que en última instancia ese reglamento puede establecer desde mayorías simples para la aprobación de la reforma hasta mayorías más agravadas. En la provincia de Buenos Aires, esto que generó, por ejemplo, ¿cuál fue la consecuencia de esta mayoría? Que inicialmente no se aprobó la reelección del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que si bien estaba habilitado, no fue aprobado. Y lo último que se aprobó fue una consulta popular vinculante para definir si se incorporaba a la reforma constitucional la reelección. Y esa consulta popular vinculante fue afirmativa. Fue mayoritariamente afirmativa y fue la metodología que finalmente incorporó la reelección del gobernador de la provincia de Buenos Aires en la Constitución de la provincia reformada en 1994, pero a través de este procedimiento. Una vez que se ha fijado, digamos, el reglamento interno, ese reglamento interno no solamente fija las mayorías, fija las comisiones a crearse, fija la determinación de la composición y de las autoridades a ser electas en forma definitiva, es decir, se pueden establecer, como se dice, sustituciones periódicas de las autoridades, o puede el reglamento establecer que la autoridad va a ser única y definitiva y va a durar todo el debate, digamos, en la Convención Constituyente. Pero debe fijar las autoridades, debe fijar la duración de esas autoridades, debe fijar los medios o las formas de elección de las mismas, y de las distintas comisiones, porque en esto la Convención Constituyente tiene un funcionamiento bastante similar al funcionamiento del Congreso Nacional. Las comisiones en las cuales se van a debatir las distintas reformas. En general, las comisiones, y los reglamentos así lo establecen, deben guardar una composición más o menos similar al pleno, es decir, que el número de convencionales constituyentes de los distintos partidos deben guardar una relación de proporcionalidad con su presencia en el pleno de la convención. Y eso tiene una razón
una razón práctica que también se advierte en materia legislativa, es decir, en el Congreso de la Nación. Los debates más puntuales y específicos se dan en el contexto de las comisiones. Se dan en el contexto de las comisiones. De acuerdo al contenido de la reforma, las comisiones a intervenir y la necesidad, digamos, de que esas comisiones den dictámenes. Y en general esos dictámenes, al tratarse de dictámenes de mayoría, terminan reflejándose en la votación en el plenario. Es decir, que como hay una composición similar entre integrantes de las distintas fuerzas políticas en la comisión, esto se refleja luego en el plenario, porque otra cuestión que es bastante similar, en la medida en que los convencionales constituyentes son propuestos por partidos políticos, además actúan en la convención en bloque, sin en bloque representando las distintas fuerzas políticas que los han propuesto y a través de los cuales han sido elegidos. Entonces, en general, los representantes del bloque radical en la comisión, reflejan la opinión o procuran un dictamen que se ajuste a los criterios mayoritarios dentro del bloque, cosa que después sea definitivamente aprobado en el plenario. ¿Se entiende? Es decir, que además esos debates no se generan exclusivamente a través de posicionamientos personales, sino también en el contexto de la representación política que se viene ejerciendo. Con lo cual los debates de fondo se dan muy fuertemente en las comisiones. En materia legislativa pasa algo similar. Los debates se dan más en las comisiones. Generalmente ustedes habrán visto que en los proyectos de ley, digamos, cuando se transmite públicamente la sesión del Congreso Nacional, ustedes pueden advertir, por ejemplo, muchas voces contrarias al proyecto, pero que finalmente el proyecto termina aprobándose. ¿Por qué? Porque digamos, el diputado informante de la comisión tiene atrás de sí 100 diputados que van a votar en el mismo sentido. Y quien se opone tiene tras de sí 5 diputados o 4. Entonces, en el conjunto, evidentemente, a veces con pocas voces favorables, pero que tienen fuerte peso legislativo, la norma se aprueba. Entonces, esto es lo que también sucede, digamos, en ese sentido. Es decir, ¿por qué? Porque el debate en las comisiones no solamente refleja, digamos, la mirada personal del representante del radicalismo en la comisión, sino refleja lo que el bloque radical piensa frente a ese tema. Con lo cual, eventualmente, si el dictamen lleva ese sentido, los demás diputados de la misma fuerza lo van a terminar aprobando. Y esto se traslada a la Convención Constituyente. Es decir, que la Convención Constituyente funciona con un mecanismo muy similar a lo que es el funcionamiento de las cámaras en el Congreso Nacional. Una vez que se ha dado ese debate en las comisiones y surgen los dictámenes respectivos, que a veces pueden ser dictámenes comunes entre varias comisiones, si es un tema que por su contenido es competencia de 2 o más comisiones constituidas de acuerdo al reglamento, eso después se lleva al plenario y se vota. Y vuelvo a insistir, en la medida en que en la comisión se ha logrado una mayoría, esa mayoría luego se trasluce en la votación del plenario. Por lo tanto, la constitución de las comisiones y también las autoridades, la distribución de las autoridades respecto a las distintas comisiones, bueno, se hacen por vía reglamentaria y tienen este peso significativo, porque muchas veces la labor de la comisión, en principio, y la operatividad de esa labor,
también depende de la convocatoria de sus autoridades. Porque en materia legislativa, por ejemplo, bueno, si un partido mayoritario y es autoridad de una comisión procura dilatar el tratamiento, ¿qué hace? No convoca a la comisión. Dilata la convocatoria a la comisión. Y es una forma de ir ganando tiempo. Por ejemplo. Entonces, la autoridad de la comisión tiene un rol operativo muy importante en la convocatoria de la comisión y en la organización del debate en la comisión. Y además es, de alguna manera, el portavoz autorizado de lo que en la comisión se está debatiendo. Por eso también, y eso pasa en el Congreso también, hay una disputa en la determinación de quiénes son las autoridades de las distintas comisiones. ¿Quién conduce esas comisiones? Porque tienen un rol operativo importante en la organización, en la convocatoria y eventualmente en la forma de trabajo que esa comisión adopta. Por supuesto que una vez que la comisión o las comisiones competentes han sacado un dictamen, ese dictamen pasa al plenario y el plenario, digamos, por las mayorías reglamentarias establecidas, debe aprobarlo o eventualmente puede llegar a desecharlo. Pero vuelvo a insistir, en la medida en que el dictamen es favorable y es acompañado por los representantes de las fuerzas políticas más importantes dentro de la convención, bueno, eso garantiza su voto favorable, su voto positivo. La convención constituyente tiene un límite en el ejercicio de su soberanía respecto a los artículos, temas o capítulos que están habilitados por la declaración de necesidad de reforma, y como vimos con la reforma de 1993, la propia Convención Constituyente de 1994 aceptó o admitió que esa declaración de necesidad además estableciera límites a los contenidos de la reforma y límites respecto a la forma de votación de esa posible reforma. Con lo cual, esa práctica institucional de alguna manera lo ha constitucionalizado hasta el momento. Pero la Convención Constituyente puede decidir, una vez constituida, si reforma o no lo habilitado. Es decir, que lo primero que debe decidir es si reforma o no lo habilitado. En principio, en la reforma de 1866 se había incorporado la posibilidad de reformar el artículo 67, inciso primero de la Constitución, vigente en ese momento, en 1866, y la Convención Constituyente decidió no reformar. Es decir, mantener el texto vigente. Por lo tanto, a partir de ese momento, se ha constitucionalizado esa práctica, en la medida en que la Convención Constituyente puede decidir si reforma o no lo habilitado, si incorpora o no un nuevo tema habilitado a la nueva Constitución. Y esto lo puede decidir, si reforma o no un capítulo habilitado. Una vez que decide si lo va a reformar, entonces discute en qué términos o cómo. Entonces, que la capacidad de la convención es decidir si reforma o no lo habilitado, y en segundo, de qué modo o con qué contenido va a reformar. Eso que ha decidido hacerlo conforme lo ha habilitado la Ley de Declaración de Necesidad de Reforma. Esta es una cuestión básica, digamos, en esta materia respecto a la relación entre la Declaración de Necesidad, la Convención Constituyente y las funciones habilitadas a la Convención. Entonces, lo que ha decidido la Convención es que puede decidir si reforma o no. Me piden acá que repita lo último que dije. Bueno, lo último que dije es lo siguiente.
la Convención Constituyente tiene un doble rol. Uno de ellos es decidir si lo habilitado por la declaración de necesidad de reforma lo va a hacer o no, es decir, si va a reformar o no. Esa práctica quedó consolidada a partir de 1866, Convención Constituyente de 1866, porque la Convención decidió no reformar un artículo e inciso habilitado por la declaración de necesidad de reforma, que era el artículo 67, inciso primero. En ese momento regulaba las facultades del Congreso de la Nación, ¿no? Lo que hoy es el artículo 75. Entonces, la convención puede decidir si reforma o no. Lo segundo que vimos antes, no se pueden incorporar otros temas, artículos o capítulos a los habilitados. Lo dijo la Convención Constituyente de 1898. Por último, si decide reformar, debe discutir en qué términos. Debe discutir en qué términos va a reformar. A partir de este procedimiento al que he hecho referencia antes, sin dejar de considerar de que la Convención Constituyente de 1994 admitió en su práctica institucional ampliar las facultades del Congreso en la medida en que legitimó que la necesidad de reforma podía incorporar determinados contenidos básicos a los que se iba a reformar y a la vez incorporar el voto simultáneo de todas esas propuestas de reforma, que se conoce como núcleo de coincidencias básicas, que como ya expliqué, había generado un debate constitucional que quedó sellado por la voluntad de la propia Convención Constituyente, incorporando el núcleo de coincidencias básicas y la forma de voto conjunto de ese núcleo de coincidencias básicas en su propio reglamento interno. ¿Cierto? Un poco es cómo se va evolucionando la relación de la Convención Constituyente con el Congreso y como consecuencia de eso la labor constituyente de la Convención con la declaración de necesidad de reforma del Congreso dictada por el Congreso Nacional. Por otro lado, ya a partir de la Convención Constituyente de 1860 y también de 1866, se insistió en que la Convención puede reclamar al Estado federal todos los recursos que resulten necesarios para la puesta en funcionamiento de su gestión. Es decir, no solamente, como ya lo vimos en la declaración de 1993, vinculada con el personal, vinculada con las estructuras edilicias, y con los recursos materiales vinculados con mobiliario, tecnología, etcétera, etcétera, que hacen falta, ¿no? Pues si eso quedó incorporado ya a partir de 1860 la posibilidad de exigir los recursos, el funcionamiento. Esto también es una atribución que se le ha admitido a la Convención Constituyente en este funcionamiento. Un tema que fue objeto también de discusión vinculado con esta relación entre Convención Constituyente y Declaración de Necesidad de Reforma fue el famoso caso Fait, resuelto por la Corte Suprema después de la reforma de 1994, inicialmente. La Corte va a resolver, la reforma va a incorporar un artículo que va a decir que los jueces, a partir de los 75 años,
tenían que renovar su mandato con un nuevo acuerdo del Senado Nacional. Carlos Fait, que ya en ese momento tenía más de 75 años, va a presentar un recurso que finalmente va a resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma favorable, diciendo que la estabilidad absoluta de los jueces no era un tema habilitado por la declaración de necesidad de reforma y que por lo tanto la incorporación de este dispositivo era inconstitucional. Y esto se correspondía, esta jurisprudencia se correspondía de alguna manera con esta visión clásica que expliqué antes, ¿no? De la relación entre convención constituyente y declaración de necesidad de reforma. Posteriormente, mucho más recientemente, la Corte modificó ese criterio, sobre todo después que Fait renunció a la Corte y falleció, sosteniendo de que una cuestión era la inamovilidad de los jueces y otra cosa era el carácter vitalicio del cargo. Y que diciendo que el límite de los 75 años y la nueva designación no afectaba la estabilidad, sino que hacía referencia al carácter no vitalicio del cargo de juez. Y por lo tanto es el que, como la Constitución no sostiene el carácter vitalicio de los jueces, esto no resultaba inconstitucional, que es la jurisprudencia actualmente vigente. Pero en el caso Fait sí sostuvo un punto de vista bien claro respecto al tema de la relación entre declaración de necesidad y convención constituyente en términos, digamos, más clásicos, ¿no? Respecto a la relación que debe existir entre uno y otro. Una vez, hay una comisión, además, que es la comisión que va incorporando los textos reformados en los términos aprobados por el plenario de la Convención Constituyente, que es la llamada Comisión de Redacción, que es la que se ocupa de ir incorporando paulatinamente los temas votados y las reformas en los términos en que las votaciones mayoría los han incorporado. La reforma de 1994 en ese sentido tuvo una experiencia inédita, que es que una reforma que había sido aprobada por la Convención Constituyente, que establecía la mayoría absoluta del total de miembros presentes para la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, no se había incorporado al texto constitucional reformado, que había sido aprobado por la Asamblea de la Convencional, por la Asamblea de la Convención Constituyente, y había sido jurada inicialmente por la Convención Constituyente, que son los actos finales de la Convención, ¿no? La aprobación del texto y la jura de sus integrantes del nuevo texto constitucional. Bueno, esa situación, digamos, de que no se haya incorporado, generó, digamos, un inconveniente, que era la Convención Constituyente no podía volverse a convocar porque tenía un plazo perentorio que la ley de declaración de necesidad le había fijado. Y por otro lado, se había generado un vacío respecto a un tema que había sido aprobado y no había sido incorporado. Bueno, esto se resolvió de una manera sui generis, a través del Congreso Nacional, que aprobó por medio de ley el texto definitivo de la Convención, de la Constitución, incorporando esa reforma, no incluida en la Convención Constituyente, partiendo de la base de que las representaciones mayoritarias del Congreso coincidían con las representaciones mayoritarias en la Convención Constituyente. Entonces tuvo una salida así un poco sui generis, ¿no? De la salida, porque la Convención, por un lado, era una
una reforma aprobada y que había consenso político de que había sucedido así. No había debate en ese sentido, pero por otro lado había una imposibilidad formal de convocar a la Convención Constituyente a que incorporara esa reforma en la medida en que la declaración de necesidad establecía un plazo perentorio e improrrogable de duración de su mandato, y este había fenecido. Pero es un problema que se dio en la situación particular. Una vez que la Constitución reformada ha quedado definitivamente aprobada por la Convención Constituyente, el texto definitivo, es decir, la salvaguarda del texto original de la reforma queda en manos del Congreso Nacional. Es decir, la Convención remite al Congreso Nacional el texto de la Constitución reformada, y esta se transforma en depositaria de ese texto, digamos que podemos decir, el texto auténtico. Por otro lado, se remite desde la Convención Constituyente otro texto de la Constitución reformada al presidente de la República, es decir, al titular del Poder Ejecutivo Nacional, a fin que proceda a su publicación en el boletín oficial. Es decir, y evidentemente, bueno, a partir de esa publicación, esa Constitución adquiere, digamos, obligatoriedad y firmeza, que son los procedimientos que corresponden al proceso, digamos, posterior a la reforma constitucional, digamos, aprobada. Y por lo tanto, bueno, lo que sucede a continuación es que además de los integrantes de la Convención Constituyente juran esa nueva Constitución, sino que además, bueno, después lo hacen los restantes funcionarios, sobre todo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que terminan jurando ese nuevo texto constitucional, constitucional reformado. Dentro de ese proceso, digamos, dentro de ese proceso de la Convención Constituyente y de la reforma de la Constitución, conforme el artículo 30 de la Constitución Nacional, bueno, en la Argentina ha habido una serie de reformas. La primera, vuelvo a insistir, 1860, debatida respecto a si se trató de una reforma constitucional o se trató de un proceso constituyente originario abierto, que se inició a partir del Pacto de San José de Flores en 1852, la convocatoria a la Convención Constituyente y finalmente la aprobación definitiva de la Constitución en 1860. Como ya expliqué, la razón de esta postura está basada centralmente en que el artículo 30 prohibía reformar durante los primeros 10 años la Constitución de 1853, cuestión que no se acató. Y por el otro, la justificación de ello es que con el acuerdo de 1859 se va a producir la incorporación definitiva de Buenos Aires a la Confederación Argentina y realmente, digamos, la Constitución de 1860 va a ser aprobada por la totalidad de los estados miembros de la Confederación Argentina. Esto va a ser un poco el tema. Pero en general, también otra parte de la doctrina ubica 1860 como una reforma. A esa le van a seguir la de 1866, la de 1898, la de 1957 y la de 1994, como las vigentes, ¿no? Como las reformas vigentes. Después, como ya explicamos, va a haber una reforma, la de 1949, que va a ser
una reforma que va a perder vigencia a partir de su derogación por decreto por el gobierno de facto en 1956 y la restitución del texto constitucional de 1853 con los aditamentos de 1860, 1866 y 1898. En general, la reforma de 1860 y la reforma de 1994 van a ser las dos reformas más amplias de la Constitución Nacional. La reforma de 1866, la reforma de 1898 y la de 1957 van a ser más acotadas respecto a los contenidos constitucionales que se incorporan o se modifican. Como dijimos, la reforma de 1860 se inscribe en el contexto de la reincorporación definitiva de Buenos Aires a la Confederación. Este pacto, suscrito por la Confederación y la provincia de Buenos Aires en 1859, le daba a esta última la facultad de revisar la Constitución de 1853, en cuya aprobación no había participado, ya que recuerden ustedes, si bien inicialmente el pacto para la convocatoria a la Convención Constituyente de 1853, 1852, 1853, fue suscrita por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Vicente López y Planes, en septiembre de 1852, Buenos Aires se rebela contra la Confederación y se separa de ella. Después de la batalla de Cepeda, en 1859, finalmente, digamos, el ejército de la Confederación triunfa sobre el ejército de Buenos Aires. El ejército de la Confederación estaba conducido en ese momento por Justo José de Urquiza, y Mitre era quien estaba al frente del ejército de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es militarmente derrotada y como consecuencia de ello se acuerda la incorporación definitiva. Esa incorporación fija como condición la posibilidad de que la provincia examine la Constitución de 1853 y proponga cambios. Esa comisión examinadora, así se denominó, comisión examinadora, donde van a participar Mitre, Sarmiento, Mármol, entre otros nombres, va a proponer una serie de reformas. ¿Qué son las reformas que finalmente se van a incorporar en 1860? Es decir, esas reformas van a ser aceptadas, es decir, van a incorporarse a la declaración de necesidad de reforma que va a ser aprobada por los 2/3 de los presentes, y se va a convocar a la Convención Constituyente en Santa Fe, y en 1860 va a incorporar esas reformas. El análisis de las reformas va a marcar de qué manera la provincia de Buenos Aires, propuso reformas que tenían que ver con la afectación de alguna manera de sus propios intereses. Dentro de ese contexto, la primera reforma que se va a incorporar es la cuestión capital, artículo 3 de la Constitución Nacional. Como ya dijimos, la capital de la República estaba fijada en la Constitución de 1853 en la ciudad de Buenos Aires.
Es decir, por la Constitución de 1853, Buenos Aires se constituía en capital de la República. ¿Mm? Por supuesto que esto no se podía materializar porque Buenos Aires estaba apartado de la Confederación y eventualmente como consecuencia de ello no se pudo, el gobierno se debió trasladar a Paraná, que era la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, porque a su vez fue de alguna manera quien fuera durante largos años gobernador de esa provincia, justo José de Urquiza, quien fuese elegido primer presidente constitucional con la Constitución de 1853, con esa Constitución original. Y por eso el gobierno se traslada a Paraná. ¿Qué propone Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires propone el texto que hoy es el artículo 3 de la Constitución Nacional. Es decir, que el actual artículo 3 se incorpora con la reforma de 1860. ¿Qué dice ese artículo? Que es el Congreso de la Nación el que fija la capital de la República. Pero son las legislaturas provinciales involucradas las que deben ceder al territorio, ese subterritorio, a la jurisdicción federal. Es decir, con esto, Buenos Aires se garantizaba que la provincia, ¿no? Se garantizaba que la ciudad de Buenos Aires no iba a ser capital de la República hasta que la propia legislatura provincial estuviera dispuesta a ceder ese territorio al gobierno nacional. Entonces se establecía un mecanismo mixto, ya no era el Congreso exclusivamente o el constituyente, era el Congreso con acuerdo de las legislaturas provinciales involucradas. Entonces, por ejemplo, cuando el Congreso, para decir un ejemplo mucho más reciente, que finalmente se frustró, que fue trasladar la capital de la República a Viedma, que fue durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el Congreso Nacional fijaba la ciudad de Viedma como capital de la República, pero a la vez, y Carmen de Patagones, porque era Viedma y Carmen de Patagones, que son dos ciudades que están enfrentadas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía falta? Hacía falta que la legislatura de la provincia de Buenos Aires cediera a Carmen de Patagones y que la provincia de Río Negro cediera a Viedma, para que eventualmente eso terminara materializándose. Bueno, en el caso particular del artículo 3, Buenos Aires se garantizaba que su ciudad o su provincia no iban a ser capital de la República. Esto tenía una significación económica. ¿Por qué tenía una significación económica? Porque el puerto más importante de la Confederación, de la República Argentina, era el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Y mientras la ciudad de Buenos Aires permaneciera bajo la jurisdicción provincial, sus recursos le correspondían a la provincia. Es decir, hay una razón económica muy poderosa atrás de eso. No es solamente una cuestión de soberanía, es una cuestión económica muy fuerte la que estaba en juego. ¿Por qué? Porque todo el proceso, digamos, más fuerte de comercio, de importación y exportaciones se llevaba adelante a través del puerto de Buenos Aires. Se llevaba a través del puerto de Buenos Aires. Entonces, esto era una razón. Esta situación, digamos, tuvo primero un intento frustrado durante la presidencia de Bartolomé Mitre, en 1862, en la cual Bartolomé Mitre procuró federalizar toda la provincia. Federalizar toda la provincia, lo que la legislatura provincial no admitió, no aceptó. Pero por otro lado logró que la ciudad de Buenos Aires sea aceptada como sede del gobierno nacional.
Es decir, por lo tanto, a partir de 1862 en adelante, el gobierno federal tenía su sede en Buenos Aires, es decir, se desplazaba de Paraná a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires. Pero no había definición respecto a la capital de la República, cosa que se definió históricamente recién en 1880 sobre los finales de la presidencia de Nicolás Avellaneda. ¿Por qué? Porque había un partido provincial muy fuerte, que era el Partido Autonomista, que se resistía a transformar a Buenos Aires en capital de la República, es decir, estaba confrontado con el gobierno nacional y no quería que fuese capital de la República. El Partido Autonomista, además, estaba conducido por quien en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era el doctor Carlos Tejedor, que a su vez después va a ser, años después, muy conocido, porque va a ser el autor del primer Código Penal argentino, digamos, ¿no? Eso va a producir una rebelión, un desplazamiento transitorio. Parte del gobierno se trasladó a la localidad de Belgrano, que hoy es parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Belgrano es parte de la ciudad de Buenos Aires, pero en ese momento era una localidad que estaba por fuera del ejido de la ciudad. Hoy es un barrio de la capital federal, y el lugar donde se alojó parte de la legislatura, porque parte de la legislatura dijo que debía resistir permaneciendo en la ciudad, y parte se trasladó conjuntamente con el presidente de la República a la localidad de Belgrano, en el lugar en que actualmente funciona el Museo Sarmiento, ¿no? Es el edificio donde actualmente funciona el Museo Sarmiento, en el barrio de Belgrano, es justamente donde se alojó parte del Congreso y el presidente de la República. Las fuerzas nacionales terminan derrotando al Partido Autonomista, a la fuerza de resistencia, y como consecuencia de ello se va a producir, digamos, la capitalización de Buenos Aires. Sí, ahí se va a sellar en 1880 la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Se va a transformar en ciudad capital de la República. Entonces, bueno, esa va a ser una de las reformas que se van a incorporar. Otra reforma va a ser al artículo 5 de la Constitución, que justamente establecía, el artículo 5, lo comenté cuando hablamos del control de constitucionalidad, lo que hoy es el artículo 5 de la Constitución Nacional, establecía que las constituciones provinciales, previo a entrar en vigencia, debían pasar por el control constitucional político del Congreso de la Nación. Era el Congreso de la Nación el que debía examinar la compatibilidad de la Constitución provincial con la Constitución nacional. Este examen por parte del Congreso Nacional fue eliminado por la reforma de 1860. También el motivo era muy claro, porque en ese momento, estamos hablando de 1860, la composición del Congreso Nacional era una composición adversa a Buenos Aires, porque ella no había participado de modo alguno en su composición. Entonces no tenía ningún interés de que eventualmente un Congreso opositor, adverso a la provincia de Buenos Aires, controlara la propia Constitución provincial. Este control político se eliminó en 1860 y por supuesto no se reincorporó nunca más, y a partir de ahí era el control judicial tal cual lo hemos explicado antes. Por otro lado, también va a dar forma definitiva al artículo 6 de la Constitución Nacional en su actual redacción,
que justamente habla de la posibilidad de intervención federal de las provincias. Es decir, los casos o las circunstancias que podrían justificar la intervención federal, y entonces en este caso se fija que es al solo efecto de restablecer el orden público perturbado por la sedición o de atender la seguridad nacional amenazada por un ataque o peligro exterior. Si bien las intervenciones federales también cumplieron con otros objetivos, pero en realidad la provincia de Buenos Aires lo que procuró es garantizar que esa intervención por el Estado federal de la provincia solo era con el fin de restablecer el orden interno, pero de ninguna manera afectar las autoridades naturales de la provincia. Cosa que luego la práctica institucional produjo, es decir, muchas veces fue para desplazar las autoridades que se establecieron esas intervenciones, ¿no? Más que para sostener el orden interno y la continuidad de las autoridades constituidas de la provincia. Pero justamente la provincia de Buenos Aires lo que quería era garantizarse que no podía afectarse la estabilidad de sus propias instituciones a través de la institución de la intervención federal. Bueno. Sobre todo, otra reforma importante que se va a incluir es el artículo 15 de la Constitución Nacional, que es la prohibición de la esclavitud. Esto se va a incorporar en forma definitiva en 1860, es decir, el artículo 15 que establece, digamos, la prohibición de la esclavitud, establece la libertad de todo esclavo que pise el suelo argentino y establece un mecanismo de reparación para aquellos que eran titulares de esclavos y que como consecuencia de ese dispositivo lo perdían. ¿Por qué la prohibición de la esclavitud, digamos, no aparece en forma inicial en la Constitución de 1853? Recién aparece en 1860 a través de la Declaración de Necesidad de Reforma, a pesar de que, por ejemplo, había algunos avances. Fue durante la gobernación, la segunda gobernación, en la década de 1840, que se dejó sin efecto el tratado, digamos, de comercialización de esclavos con Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, ya el esclavismo empezaba a estar cuestionado como tal. Sin perjuicio de lo cual, había una cuestión política central por la cual la esclavitud o la prohibición de la esclavitud no estaba generalizada, porque si bien nosotros, el derecho patrio es precursor en la medida de haber establecido a través de la Asamblea de 1813 la libertad de vientres, es decir, que todo hijo o hija de esclavos era libre, en realidad esa regla tuvo en la práctica concreta un efecto relativo. ¿Por qué? Porque muchos propietarios de esclavos llevaban a sus esclavas al Brasil para que dieran la luz en el Brasil, y como en Brasil regía plenamente la esclavitud, entonces el principio de libertad de vientres no era operativo, y por ende después las ingresaban como esclavos, digamos, esos hijos, hijas los ingresaban como esclavos desde el Brasil a la Argentina. La otra cuestión es que estaba en relación, porque también se daba la otra paradoja, es que si bien en la Argentina había una norma que fijaba la libertad de vientres, todo esclavo que huía del Brasil y ingresaba al territorio nacional podía ser capturado y restituido a sus dueños brasileños que lo reclamaban.
Por eso el principio de que pisar el suelo argentino daba libertad, bueno, recién se va a incorporar con la reforma de 1860, aunque el esclavismo aún en Brasil va a tener vigencia algunas décadas más. ¿Eh? Y por ende había una, digamos, una relación político estratégica sumamente importante y a la vez conflictiva con el Brasil en la medida en que, si bien nuestros antecedentes eran antecedentes más favorables, digamos, en relación a los esclavos, bueno, la existencia de un país limítrofe que legalizaba plenamente la esclavitud y que a la vez podía reclamar a los esclavos fugados, bueno, hacía que evidentemente la posibilidad de establecer la libertad por el solo hecho de pisar el suelo argentino generaba una tensión, digamos, con un país limítrofe como era el caso brasileño. Pero 1860 va a incorporar este principio de eliminación total y absoluta de la esclavitud. Por otro lado, se va a dar redacción definitiva al artículo 18, es decir, el artículo de garantías, y el artículo 19, que es el principio de reserva. Es decir, que las conductas que no violenten, digamos, derechos de terceros y sean contrarios a la moral y a la buena costumbre, quedan exentas del poder de las autoridades y sujetas solo al examen de Dios. Es decir, este es lo que se conoce como principio de reserva, que después va a dar pie mucho más contemporáneamente a lo que se denomina derecho a la intimidad, ¿no? De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aparece en su redacción definitiva con la reforma de 1860. Otro aspecto que se va a incorporar en la reforma es el que tiene que ver con el artículo 30 de la Constitución Nacional, en la medida en que se suprime esta cláusula pétrea también a la que he hecho referencia, es decir, que no se podía reformar la Constitución en los primeros 10 años de vigencia. La reforma de 1860 va a eliminar esa cláusula pétrea del artículo 30 de la Constitución Nacional. Otro aspecto importante que se va a incorporar es el artículo 32 de la Constitución Nacional, que es el que habla de la libertad de imprenta. Esta norma va a ser una norma estratégica, la libertad de imprenta, porque ¿qué va a decir el artículo, o qué dice el artículo 32, aunque luego fue reinterpretado por la jurisprudencia de la Corte, sobre todo durante el siglo XX? El artículo 32 de la Constitución dice, con términos contundentes, de que no puede ser reglamentada la libertad de imprenta por el Congreso Nacional, es decir, por una ley federal, ni tampoco es competencia de la autoridad federal, es decir, de la justicia federal, juzgar las presuntas violaciones o los presuntos delitos cometidos en el ejercicio de esa libertad. Por lo tanto, ese dispositivo, bueno, ¿cuál era el motivo por el cual Buenos Aires lo había fijado? Bueno, fundamentalmente porque en ese momento, estamos hablando de 1860, la libertad de imprenta centralmente estaba en Buenos Aires, era la publicación de los diarios, periódicos, libros, etcétera, revistas, semanarios, que se hacían en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires.
en las provincias del interior, esta circulación y estas publicaciones se desarrollaban en menor grado. Y por el otro lado, si una ley nacional podía condicionar el ejercicio de la libertad de imprenta, la provincia sentía que esto podía generarle condiciones restrictivas a su ejercicio. Lo mismo si era una justicia que estaba por fuera de la justicia, digamos, propia de la provincia. Así que fuese una justicia federal. Esto hizo que en general proliferaran las llamadas leyes de imprenta en todo ese periodo, en las distintas provincias. Y en general también lo que establecían esas, o son consideradas esas leyes de libertad, de regulación de la libertad de imprenta, es lo que se llama el juicio por jurados. Es decir, en general las responsabilidades se hacían por medio de jurados. Y por lo tanto era un sistema de juzgamiento que tenía estas características particulares que recién ahora, muy contemporáneamente en la Argentina, se está empezando a implementar a nivel del Poder Judicial, a pesar de que la Constitución de 1853 así lo establece, ¿no? Establece que debe procurarse la implementación del juicio por jurados, de algún modo, ¿no? Siguiendo el ejemplo anglosajón, la Constitución de los Estados Unidos, la práctica jurisdiccional norteamericana. Y por ende, las eventuales violaciones a la libertad de imprenta, bueno, eran juzgados por estos jurados constituidos por las propias leyes que eran provinciales. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante el siglo XIX, de su constitución y hasta principios del siglo XX, estableció su incompetencia para tratar, digamos, este tipo de abusos vinculados con la ley de imprenta. Es decir, se consideraban propias de la jurisdicciones provinciales, reglamentarlas y eventualmente juzgar sus abusos. En primer lugar, en 1932 y luego en 1967, la Corte reinterpretó los alcances de esta prohibición establecida en el artículo 32 y de algún modo modificó su sentido. Por un lado, estableció la aplicación de leyes de contenido nacional o contenido federal a los abusos cometidos por medio de la prensa, es decir, particularmente el Código Penal y particularmente la figura de calumnias e injurias. Entonces, la responsabilidad por los medios de prensa comenzó a ser juzgado por leyes que ya no eran propias de la provincia, sino que eran leyes nacionales dictadas por el Congreso, ya sea el Código Penal, calumnias e injurias, o ya sea el Código Civil, daños y perjuicios. Por lo tanto, esto ya estableció, digamos, una excepción que, vuelvo a insistir, se ha de alguna manera realizado, en la medida en que esos abusos ya no quedaban circunscriptos a leyes locales, provinciales, sino a leyes nacionales dictadas por el Congreso de la Nación. El segundo es la competencia de los órganos federales, y sobre todo a partir de las personas objeto de las violaciones por medio de la prensa. Es decir, que si lo que se ataca es a la figura del presidente de la República, un ministro del Poder Ejecutivo, etc., bueno, eso es responsabilidad también de la justicia federal, no solamente de la justicia ordinaria, sino también de la justicia federal. Entonces, ya sea por los contenidos generales, Código Penal, Código Civil, o por la persona de los que eventualmente eran víctimas de esos abusos. Entonces, en el caso de la competencia de la justicia
de la justicia federal, que después vamos a ver más adelante, bueno, si son funcionarios públicos del gobierno federal, le corresponde intervenir a la justicia federal. Entonces esto fue generando excepciones que lentamente fueron desplazando estas prohibiciones que eran de carácter terminal. Y además, estas modificaciones, por ejemplo, a partir de la primera de 1932, se van a acentuar en la medida en que también van a aparecer sobre la segunda mitad del siglo XIX y se van a consolidar en las primeras décadas del siglo XX los periódicos de circulación nacional. Es decir, que la prensa ya no va a ser una prensa circunscripta a una provincia o una ciudad, sino una prensa que va a tener circulación con todo el territorio. Si piensen ustedes, 1869 se crea el diario La Prensa, 1870 el diario La Nación, 1905 el diario La Razón, por ejemplo. Y en la década del 20 el diario Crítica, para nombrar algunos de aquellos que tuvieron una gran circulación y algunos de los cuales siguen sosteniendo una gran circulación nacional. Entonces eso también marcó un cambio de perspectiva respecto al sentido que eventualmente esta restricción tenía vinculada con el artículo 32 de la Constitución. Por otro lado, otras modificaciones que se van a incorporar, bueno, una es lo que era el artículo 38, que es la composición, digamos, de la legislatura nacional, que en principio, esto se va a modificar en 1898, pero en principio era un número fijo de representantes por provincia, es decir, la Constitución establecía un número fijo de representantes por provincia. Por ejemplo, la capital establecía 6 legisladores, la provincia de Buenos Aires 6 legisladores, Córdoba 6 legisladores, Catamarca 3 legisladores, Corrientes 4 legisladores, Entre Ríos 2 legisladores, Jujuy 2 legisladores. Es decir, que el número de legisladores estaba establecido por la propia Constitución. Esto se incorporó con la reforma de 1860 y luego vamos a ver que con la reforma de 1898 se va a reformar en los términos en que actualmente se está desarrollando, ¿no? Una reforma que se va a incorporar también en 1860 es en relación a lo que es el artículo 4 de la Constitución Nacional, que es el erario público nacional, y cómo se integran los recursos para el Estado federal. Y ahí va a decir los recursos de importación y exportación hasta 1866. Va a fijar un límite temporal de los derechos de importación y exportación. Piensen ustedes que en principio, bueno, ¿qué va a surgir? Bueno, va a surgir que Buenos Aires va a ceder al Estado Nacional esos recursos de importación y exportación que en principio le correspondían a la provincia de Buenos Aires. Vuelvo a la explicación anterior, porque el puerto formaba parte del territorio provincial. Bueno, una de las cuestiones que se debatía en ese tiempo, porque también después eso se va a consolidar poco tiempo después de la reforma de 1860 con la batalla de Pavón, en 1861, es que en principio, si no había una colaboración económica significativa de parte de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, evidentemente la Confederación no resultaba viable. Es bastante conocido que la batalla de Pavón concluye, digamos, de una manera, digamos, muy particular,
en la medida que el ejército de la Confederación, conducido por Justo José de Urquiza durante la presidencia de Santiago Derqui, se retira del campo de batalla y de alguna manera, bueno, alguna de las especulaciones que se hacían en ese sentido es que Urquiza comprendió, digamos, la necesidad de la incorporación de Buenos Aires para hacer viable la Confederación, que de alguna manera esto se va a consolidar con su relación posterior, digamos, con Buenos Aires, siendo gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y como consecuencia de Pavón, además, el presidente Derqui renuncia, y el gobierno queda acéfalo, el poder ejecutivo queda acéfalo, como consecuencia de eso y el triunfo de Mitre por el ejército de Buenos Aires, él queda designado como presidente provisional y al año siguiente, en 1862, es elegido presidente de la República. Entonces se entendía de que esos aportes de importación y exportación debían ingresar al erario público nacional, es decir, dejar de pertenecer, vuelvo a insistir, a la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de lo cual la ciudad de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires seguían siendo territorio de la provincia, porque la provincia ni la ciudad estaban capitalizadas, no eran capital de la República, y menos después de la reforma de 1860. Pero Buenos Aires fijó un límite ahí, es que un plazo para ver qué pasaba, 1866, los derechos de importación y exportación hasta 1866. Y justamente la Convención Constituyente de 1866 va a ser convocada con el objeto de dejar sin efecto esa limitación. Es decir, que los derechos de importación y exportación se van a incorporar en forma definitiva al erario público federal, digamos, al sostenimiento del Estado Nacional. Y por lo tanto, este Congreso, bueno, esta convención es citada con esa finalidad. Y a la vez incorpora la posibilidad de reformar lo que era el artículo 67, inciso primero de la Constitución Nacional vigente, que vuelvo a insistir, la Convención Constituyente de 1866 dejó sin efecto. Es decir, no reformó, decidió no reformar. Dijo, no vamos a reformar ese artículo. Entonces, por un lado, esa reforma, que también la reforma de 1860 incluye lo que es el artículo vinculado con la denominación de la República, el artículo 35, que es Confederación, Provincias Unidas del Río de la Plata o República Argentina, de las cuales, digamos, se ha consolidado esta última como la designación que ha primado, digamos, históricamente en el país. Por lo tanto, sí, la reforma de 1860 va a marcar fundamentalmente el impacto de la incorporación definitiva de la provincia de la Confederación Argentina y va a ser el reflejo del ejercicio de la atribución revisora que el acuerdo de 1859 va a establecer como requisito o condición para la incorporación de Buenos Aires a la Confederación. Sin perjuicio de lo cual, la relación entre Buenos Aires, provincia y la Confederación va a seguir siendo una relación de tensión relativa, pero que fundamentalmente, vuelvo a insistir, se va a consolidar, sobre todo a partir de la presidencia de Mitre, con el predominio de los intereses de Buenos Aires sobre el resto del país. Esto es lo que va a suceder políticamente a partir de 1862 en adelante. Bueno, dejamos acá. En la clase del miércoles
vamos a tratar de cerrar los contenidos vinculados con las reformas constitucionales que nos quedan por analizar. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, gracias. Chao, Hasta gracias. luego. Chao.